Estuve mirando el capítulo 9 y 10 y la verdad que encontré como que estaba un poquito repetida la temática. El 9 era una alabanza a Dios y el 10 era un lamento en medio de la adversidad. Pero este capítulo 11 tiene algunos matices distintos y yo quisiera que usted abriera la palabra para que miráramos este salmo que es breve pero poderoso. 7 versículos. Dice el versículo 1: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Hace un momento atrás cantábamos acerca de estar confiado en Dios. Confiado en Dios. Confianza se define como la actitud de quien se fía y confía en alguien o en algo. Entonces, es una actitud de fiarse o de confiar. También se define como seguridad que uno tiene en una persona o en algo, ¿cierto? Pero tiene que ver con esto, confiar, tiene que ver con seguridad. El salmista dice: en Jehová he confiado. Esta palabra de confiar está muy asociada a la fe. Yo diría que es como tienen una raíz similar. Y algunas definiciones de fe nos ayudan a entender hacia dónde está apuntando esta declaración del salmista. En Jehová he confiado. Los comentaristas dicen que el salmo comienza como abruptamente, directo, muy de frente hacia una declaración plena. Dentro de las declaraciones de fe o definiciones, nosotros nos hemos memorizado tal vez la declaración de Hebreos 11.1, Reina Valera 60, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, a veces hay que mirar otras versiones, otras traducciones para poder tener un poco más de luz acerca del concepto. Encontré una que dice: fe es estar seguro de lo que se espera. Seguridad en lo que se espera. Y es estar convencido de lo que no se ve. Hay convicción profunda, aunque yo no veo, yo tengo la convicción. Y yo estoy seguro de lo que estoy esperando. Otra definición dice, otra versión, dice: fe es la confianza. Fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. En verdad sucederá lo que esperamos. Eso es fe. Hay gente que tiene fe en la fe. Ha conocido personas que dicen: no, yo declaro esto y lo declaro por fe. No es eso. La fe tiene que tener una base. Y la base de nuestra fe debe ser la persona de nuestro Señor. No, o si no, hermanos, estaríamos cayendo en algo que no es correcto, no es una sana doctrina. Entonces, frente a esto, si fe es estar seguro de lo que se espera, si fe es la confianza de lo que en verdad sucederá, ¿qué podemos decir frente a esta declaración? En Jehová he confiado. ¿Hasta dónde? No sé si usted se ha preguntado, ¿hasta dónde usted confía en Dios? Cuando los tiempos son buenos, cuando hay sol, ¿cierto? Cuando está todo calmo, ahí decimos amén, amén, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero ¿hasta dónde yo confío en Dios? Ahora, esto de confiar en Dios tiene que ver también hasta dónde yo creo en Dios. Wow, ¿cierto? Yo puedo creer en un ser superior, reconocer la existencia, pero otra cosa es creer en que Dios puede intervenir en alguna situación personal.
que yo esté pasando. Y ahí es donde nosotros a veces tenemos ciertas luchas. ¿Hasta dónde yo confío en Dios? ¿Hasta dónde? A veces uno comienza a caminar y una trayectoria, pero de repente una circunstancia, un problema, una enfermedad, un fracaso. Y ahí es donde nuestra fe es como sacudida. ¿Qué hago? ¿Tengo fe o no tengo fe? ¿Creo en Dios o no creo en Dios? ¿Creo que Dios va a hacer o creo que tal vez Dios no va a hacer? Yo le pregunto, ¿ha sido probada su fe alguna vez? ¿Ha sido probada realmente? Wow. Uno no quisiera experimentar las pruebas, pero las pruebas tienen sus propósitos. ¿Y ha salido victorioso de esa prueba? ¿Cuántos pueden decir, amén, yo salí victorioso, pleno, aleluya? A veces no. A veces hay hermanos que hay que buscarlo así como los rompecabezas, buscar todas las piezas y volver a hacerlos de nuevo y ponerlos de pie. Qué tremendo. Hay gente que queda muy dolida, queda frustrada, resentidas con Dios, con el pastor, con la iglesia, con los hermanos, porque no pasaron la prueba. Wow. En esa prueba, ¿usted ha tenido un quiebre emocional, un quiebre espiritual? ¿Ha dudado? Hermano, es legítimo, ¿cierto? Nuestra mente piensa muy rápido y a veces la duda nos asalta. O a veces el quiebre espiritual. Si pudiéramos hablar de las pruebas son las oportunidades que tengo para demostrar cuánta fe poseo. La prueba es la oportunidad para demostrar la fe que tengo. A ver, es como si de repente el maestro, el Señor, nos dijera, a ver, ¿tú tienes fe? Vamos a hacer un pequeño examen, ¿cierto? Vamos a tomar una prueba de la fe que tú dices que tienes. Y cuando viene ese momento, tiritamos, dice, yo no estudié, no me preparé. No sabemos cuándo va a venir la prueba, pero sí la prueba tiene siempre un buen propósito. Y este salmo lo dice. Y qué bueno que lo dice de esa forma. La prueba también es lo que me permite poner en evidencia la clase de creyente que soy. En Jehová he confiado. Eso dice David. Pero yo también puedo decir lo mismo, porque la prueba me permite poner en evidencia la clase de creyente que soy. ¿De qué material estoy hecho, espiritualmente hablando? A veces hay persecuciones. Veíamos algunos videos y algunas muestras de la iglesia perseguida en este mismo momento, en otras partes del mundo. Hay personas que lo pierden todo. La prueba también es la oportunidad para crecer y madurar. La prueba tiene esta connotación de que me ayuda a mí a crecer y madurar en mi relación con Dios. Es como una poda. La poda es para que haya fruto, ¿cierto? Pero la poda implica cortar algunas ramitas, ¿cierto? Que el gran podador, ¿cierto? El Señor sabe cuáles son las ramitas que no están teniendo como un buen augurio de fruto. Siempre Él piensa en el fruto. Y Dios espera que nosotros demos frutos. Entonces la prueba es la oportunidad para crecer y madurar en mi relación con Dios, para ser más fructífero. Eso dice en Juan, ¿cierto? O también la prueba me sirve para replantearme como creyente. Eso de sentirme sacudido por la prueba. Yo me replanteo como creyente o como discípulo de Cristo. Qué interesante. Porque la prueba me confronta. Siempre será así. La prueba me confronta a tomar decisiones. Cuando yo estoy frente a la prueba, yo en ese momento estoy confrontado a tomar una decisión. Si confiar en Dios
o no confiar. Si creer en Dios o dudar. Eso me lleva a tomar decisiones de abrazarme a Dios con todo o dejarlo. Pero siempre me confrontará a tomar decisiones. También la prueba, cuando ha pasado, me permite conocer a Dios en otra dimensión. Cuando estamos en medio de la prueba no sentimos a Dios. No lo vemos, ¿cierto? No lo percibimos como cuando nos gozamos en el culto y el Señor nos toca, nos visita, nos emocionamos y todo eso. Pero en medio de la prueba no hay nada de eso. Pero cuando ha pasado eso, me puedo dar cuenta de que Dios estuvo y que yo pude conocerlo en una dimensión diferente. También la prueba me ayuda a ejercitar mi fe. Siempre será así. La prueba me ayudará a ejercitar mi fe y a madurar como creyente. Yo debo a veces ejercer principios de la palabra en fe, aunque no vea nada. Yo tengo que tomar los recursos, el conocimiento, las cosas que yo tengo de Dios y ejercitarlas. También la prueba apuntará siempre a revisar mis convicciones. A revisar mis convicciones que yo tengo de Dios o con Dios. Hermanos, nuestra relación con Dios tiene mucho que ver cuando enfrentamos la prueba en cuanto yo conozco a Dios. ¿Cuál es la revelación del carácter que yo tengo de Dios? También, ¿cuál es el historial que tengo de Dios en mi vida? Si Dios fue fiel hace 20 años atrás, 30 años atrás, Dios seguirá siendo fiel hoy y seguirá siendo fiel mañana. Una prueba es algo del presente, pero eso no puede borrar el historial de Dios. También puedo ir a su palabra, conocer los principios que están en su palabra con respecto a mi relación con Él y mi relación con las circunstancias que me rodean, pero también la palabra de Dios me muestra su historial. ¿Cómo fue Dios con su pueblo? ¿Cómo fue Dios? ¿Cómo actuó Dios? ¿Qué hizo Dios con sus siervos, con sus amigos? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera Dios los fue sacando adelante de bendición en bendición, victoria? Y a veces, hermanos, situaciones absolutamente imposibles desde el punto de vista humano, pero sin embargo, Dios lo hizo. Sorprendentemente, maravillosamente, novedosamente, lo hizo, intervino. Entonces, hermanos amados, la prueba siempre apuntará a revisar mis convicciones de cuánto yo conozco a Dios y también me llevará a recordar y a echar mano de las promesas de Dios y de la palabra de Dios. Hay un libro que habla acerca de la fe como confianza y dice, por ejemplo, que qué importante es, hermanos, pararnos bien en nuestras propias convicciones. Y pone el ejemplo de Adán y Eva, donde ellos conocían a Dios y tenían la palabra de Dios, pero sin embargo no confiaron en Dios, porque tomaron del fruto. ¿Se da cuenta? Fue un proceso, no fue de un momento para otro, pero el diálogo con el enemigo les llevó en un minuto dado tomar la decisión de no confiar en Dios. Y a veces estamos siempre con esa posibilidad. También la prueba me llevará a prepararme para un nivel de servicio mayor que el que tengo en el presente. Si yo quiero ser promovido a un servicio mayor, tengo que aprobar. Tengo que salir aprobado en la prueba del presente.
A veces hay personas que dicen, Señor, yo quisiera, por ejemplo, yo quisiera ser pastor, yo quisiera ser misionero, yo quisiera ir a tal lugar. Entonces el Señor me dice, a ver, vamos a revisarte. Vamos a hacer una pequeña prueba. Y si no aprueba, no puede, no es promovido a ese servicio mayor. Porque las pruebas nos capacitan. Las pruebas nos llevan siempre, cuando las pasamos, a niveles mayores de servicio. Wow. Pero cuando no aprobamos, quedamos allí, rezagados. Y hay personas que tuvieron sueños, que tuvieron llamados, según ellos, vocaciones, ministerios, pero que sin embargo están marcando el paso. No avanzan ni retroceden, están ahí marcando el paso. El problema es que marcar el paso al tiempo sigue pasando. Entonces tiene que haber una convicción profunda de decirle, Señor, perdóname por no haber aprobado, no haber pasado la prueba. Porque yo sé que tu propósito no es que yo esté aquí marcando el paso. Tu propósito es que yo haya salido a un servicio en niveles mayores. El Señor nos ayude, hermanos, a mirar las pruebas con fe en que Dios tiene todo siempre bajo control. También las pruebas me ayudan a mí a ordenar mis prioridades, a definir mis prioridades. La prueba me da claridad acerca del valor de lo eterno versus de lo temporal. Dice el apóstol Pablo en Corintios, dice que él puso fundamento, ¿cierto? Y nosotros hemos recibido el fundamento, el evangelio del Señor Jesucristo, pero después dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno tiene que saber qué tipo de materiales usa en la edificación de su propia vida. Entonces, se nos ofrecen dos tipos de materiales, algunos eternos y otros temporales. Algunos que son, que no son combustibles, que soportan el fuego, y otros que combustionan con muy poco. Dice, oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca. Cada uno de nosotros tiene que saber con qué material está sobreedificando. Porque cuando viene el fuego de la prueba, eso pone en evidencia la clase de recursos o de materiales que nosotros hemos usado en la sobreedificación de nuestra propia vida. La prueba, por lo tanto, nos da claridad acerca del valor de lo eterno, nos ayuda a distinguir las prioridades. Las cosas que antes eran para mí valiosas, ahora son basura. Las cosas que antes para mí no tenían ninguna relevancia, ahora tienen mucho valor. Piense, por ejemplo, cómo fueron cambiadas las prioridades en la vida de Esaú. Esaú en un momento de hambre dijo, lo que necesito es un plato de comida y tú me lo vas a vender, cueste lo que cueste, ¿cierto? Y le dijo, bueno, véndeme tu primogenitura. Y él dijo, ¿qué es la primogenitura? No vale nada. Pero sin embargo, con el paso de los años, él se dio cuenta de que tenía un problema de prioridades. Él no había valorado lo que era el valor de la primogenitura, de lo que significaba esa bendición sobre él. Y él lo anheló, tanto que llegó a amargarse y desear la muerte de su hermano por haber tenido este problema en sus prioridades. Hermanos, me gusta la forma en que comienza el Salmo. En Jehová he confiado. Este Salmo es un canto, es una declaración de confianza en Dios.
en medio de las pruebas, en medio de las amenazas, en medio de los enemigos, en medio de los problemas, en medio de las adversidades, el salmista David comienza diciendo: en Jehová he confiado. Entonces, podemos anotar aquí, número 1, confianza plena en Dios. Confianza plena en Dios. Aquí hay una declaración firme, una declaración sólida, una declaración convincente, llena de seguridad. Hermano, la fe tiene que tener esta característica, tiene que tener esta convicción profunda. La fe se desarrolla, dice que la fe viene por el oír palabra de Dios, pero la fe se desarrolla a través de una revelación de Dios, un conocimiento del historial, como decíamos, y también la palabra de Dios, sus promesas, sus principios. En este mismo versículo hay una tentación fuerte. Dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? David escucha voces que tratan de darle un consejo, que escape, que huya. Consejeros bien intencionados, pero sin embargo, el salmista está aquí haciendo esta declaración como una respuesta a esta tentación de lo que significa los consejos de estas personas que le rodean. Consejeros con las mejores intenciones, pero que no están dando en el blanco con respecto a las convicciones profundas que tiene David. A veces, hermanos, enfrentamos problemas, estamos ahí frente al problema y alguien nos dice: mira, ándate por acá o devuélvete. Pero el problema está ahí. ¿Qué hago? ¿Rehuirlo, no enfrentar el problema? ¿Evadirme? ¿Hacer otras cosas para no encontrarme con el problema? ¿Negar la existencia del problema? ¿O postergar enfrentar el problema? Y algunos dicen: no, mañana lo veo, otro día lo veo, etcétera. ¿O dejarme influenciar por los malos consejeros? ¿Escaparme? ¿En qué ayudaría si yo me escapo? Dice que este consejo, así como de huir a los montes, de escapar, dice, al monte, es porque los montes se usaban como lugares donde se podían refugiar, esconderse entre medio de las rocas. En realidad el monte ofrecía mucha seguridad, pero él decía: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Escapar sin saber el propósito de Dios. A veces debemos tener cuidado. Si hay una prueba, es porque Dios también tiene un propósito. Dios no nos ha dejado, Dios no se ha ido, Dios no nos ha olvidado. David tiene la convicción de que el que cree no huye. Está seguro, está confiado en Dios. ¿Cuáles son las razones? Dice aquí: los malos tienden el arco, disponen las saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Duros enemigos, su vida peligrosamente amenazada. Parece que tenían todo preparado para darle muerte. Habían ya tensado su arco y sus flechas preparadas.
El ataque se haría en oculto. Es una situación desesperada. Hermanos, cuando uno tiene claro hacia dónde Dios lo quiere llevar, debe tener también la misma claridad en medio de la prueba. Por ejemplo, Pablo tiene claro que él quiere llegar a Roma. Él está convencido de que él tiene que ir a testificar. Usted se recuerda la profecía de Pablo cuando él recién se convierte, donde Dios le revela a este discípulo llamado Ananías que él llevará su palabra delante de reyes. Pablo sabía eso, pero llega a un cierto lugar y alguien toma su cinto, le dice: permiso, mi apóstol, présteme su cinturón, porque yo tengo algo de parte de Dios que decirle. Entonces él toma el cinturón de Pablo y se lo ata. Y dice: así dice el Señor, esto le pasará a usted si va a Roma. Entonces esta persona estaba tan convencida de que el mensaje que le estaba entregando a Pablo era un mensaje de Dios directo. Él no entiende el propósito. Él piensa que Pablo tiene que modificar el rumbo por la advertencia. Pero Pablo lo recibe como una advertencia de que preparara su espíritu para enfrentar toda aquella adversidad en Roma. Pero él dice: no solamente estoy dispuesto a ir, sino que también estoy dispuesto a dar mi vida. Y sé que el Señor va a estar conmigo. ¿Se da cuenta que a veces recibimos estas impresiones del Espíritu y hay personas con la mejor intención de advertirnos, de darnos algo de parte de Dios, pero sin embargo, cuando uno está seguro, cuando uno sabe a dónde Dios le quiere llevar, no importa la prueba que pueda usted encontrar en su camino, sepa que el Señor siempre le dará a usted la salida. Dios siempre le dará la salida. Dios no le va a dejar. Entonces, ¿cómo decís a mi alma? Si yo en Jehová he confiado, que escape al monte cual ave. Los malos tienden el arco, disponen las saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Lo segundo es confianza plena en Dios, aunque falle la sociedad. Confianza plena en Dios, aunque falle la sociedad. El versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Sabe? Este texto me quedó marcando mi vida desde que por ahí, por el año 86, en una clase en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, el profesor de evangelismo presenta un video del gran evangelista Billy Graham. Y el mensaje de Billy Graham comienza a través de este versículo: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pareciera ser que no tiene ninguna relación con el Salmo, pero sí la tiene directamente. Lo primero es una confianza plena en Dios. Y también esa confianza se ratifican a través de esta pregunta que él hace: si se destruyen los fundamentos. Aunque no haya fundamentos que sostengan nuestra sociedad. Hermanos, ¿qué es lo que sostiene? ¿Cuál es la estructura que sostiene una sociedad? Las leyes, ¿cierto?
las autoridades. Pero si eso se destruye, ¿qué debemos hacer? Aunque haya caos y violencia, y lo hay, y poco a poco nuestra sociedad ha estado sufriendo esta violencia incrementada, delincuencia, y parece que son muchas las personas que coinciden en que los delincuentes tienen muchas más garantías que las víctimas. Donde los delincuentes no son encarcelados, liberados con mucha facilidad. Yo no sé si será por una aplicación correcta de las leyes o será porque las cárceles ya no dan más con gente adentro. Aunque eso ocurra, ¿qué debemos hacer nosotros? Aunque haya corrupción, el tema de la corrupción es increíble. Antes pensábamos que Chile no era un país corrupto porque un policía, ¿cierto?, de tránsito no recibe coima cuando un automovilista incurre en alguna infracción. Pero nosotros nos hemos dado cuenta ahora de que los casos de corrupción están en todos los niveles. La clase política tiene problemas de corrupción. La clase empresarial tiene problemas de corrupción. Autoridades tienen problemas de corrupción. Si toda nuestra sociedad se corrompiera, ¿qué debemos hacer nosotros? Esa es la gran pregunta. Aunque se haya perdido el respeto, hoy día no se respeta. Hay muy poco este principio de urbanidad y buenas costumbres, del respeto a las personas. Hoy día ya no es mucho lo que hay. Aunque no haya valores morales, ¿qué debemos hacer? Si se destruyen los fundamentos, si fueren destruidos los fundamentos, aunque no haya valores morales. El concepto de familia, por ejemplo, ¿qué es una familia? Hoy día hay otras definiciones de familia que son tan valederas como la que nosotros pensamos que es la correcta. Aunque no exista la justicia o esta insatisfacción, esta sensación de que no hay justicia, no se aplica la justicia correctamente. Aunque no se defiendan los derechos de las personas, que también es algo que está como muy fuerte en nuestra sociedad. Aunque eso no ocurra, no se defiendan los derechos de las personas, ¿qué ha de hacer el justo? Aunque vivamos en una sociedad cada vez más decadente, ¿qué debemos hacer? Aunque se hayan trastocado todos los valores, ¿qué debemos hacer? Aunque nuestra vida terrenal se vuelva cada vez más insegura, ¿qué debemos hacer? Aunque a nadie le importe su vida apartada del mal, ¿qué debemos hacer? Aunque se desprecie públicamente el nombre y la persona de Dios, ¿qué debemos hacer? Aunque se rían de nosotros, se rían de usted y se burlen por tratar de tener una familia en orden. Aunque usted sea ridiculizado porque es fiel a su esposa y se gane el desprecio de los que le rodean, ¿qué debemos hacer? Aunque usted sea honrado y pague hasta lo más mínimo en el supermercado, aunque usted sea honesto, aunque le declaren persona no grata porque su presencia hace un contraste con la cultura, con el comportamiento colectivo donde está usted, ¿qué debe hacer?
Billy Graham en ese sermón daba la respuesta: predica la palabra, predica el Evangelio, predica la verdad de Jesucristo, predica el plan redentor de Dios, predica con tu testimonio, predica con los milagros que Dios ha hecho en tu vida, predica con los beneficios de haber conocido a Dios, predica lo que significa recibir el perdón de Dios por gracia. Predica, predica y predica. No, dice, no abandones tu llamado. Nosotros somos la boca de Dios frente a esta sociedad. Nosotros tenemos la respuesta que la gente no ha logrado encontrar. Nosotros hemos hallado la persona más importante de todo este mundo y de toda su historia. Le hemos conocido por gracia y misericordia. Pero nosotros tenemos la respuesta. Nosotros podemos dar respuesta a las personas por todas estas situaciones. Y tal vez, hermanos, lo que estamos viendo ahora es solamente el comienzo. El comienzo del proceso degenerativo que seguirá teniendo nuestra sociedad. Uno a veces piensa, ¿por qué no aplican mano dura a los delincuentes? ¿Por qué no aplican justicia? Sabe que las leyes nuestras, las leyes chilenas, están alineadas con las leyes internacionales. Y las leyes internacionales las dirige un grupo pequeño de personas, pero que tienen mucho poder. Y si nuestras leyes no garantizan, entre comillas, los derechos básicos de los señores delincuentes, entonces nosotros estamos incurriendo en faltas graves que amenazan la economía, la transacción comercial con los otros países, los tratados de comercio y todo eso, y nos transformaríamos en una sociedad excluida, porque no hemos alineado nuestras leyes conforme a eso, lo que ellos dicen. Por eso, hermanos, no esperemos tiempos mejores, y aunque esta sociedad se siga destruyendo, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Dudaremos de Dios? ¿Dónde está tu Dios? A veces nos dicen. ¿O nos apartaremos de Dios? Yo creo con todo mi corazón que usted nació en el tiempo exacto en que Dios le necesitaba para esta época. Y somos la generación de esta época. ¿Dejaremos de servir a Dios? ¿Dejaremos de servirlo, de adorarlo? ¿Dejaremos de predicar el Evangelio? ¿Dejaremos de testificar de su amor? ¿Qué haremos? ¿Cuál sería la respuesta? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En lo que viene del Salmo, David da 6 consideraciones importantes para no dejar de confiar en Dios. Seis consideraciones importantes. La primera, dice el versículo 4, Jehová está en su santo templo. Dios no se ha ido. Dios no ha perdido el control. Dios no está muerto. Dios está en su, aleluya, en su santo templo. Dice, Jehová tiene en el cielo su trono. Hermanos, nuestra convicción debe ser esta. No importa lo que veamos, no importa lo que ocurra, no importa lo que nuestros oídos escuchen, Dios sigue estando en su trono. Dios sigue en el control de todo. Dios no ha cambiado. Hermanos, la forma en que Dios sigue dirigiendo este mundo
tiene mucho que ver con nuestra convicción de que Él siempre está presente, siempre está gobernando, siempre Él está en el cielo, siempre está ahí. Mire, las sociedades, a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué permites esto? Las sociedades tienen, yo diría a veces, tratos de Dios, juicios de Dios. Gobernantes que Dios permite por la impiedad, por haber expulsado a Dios de su país o de su ciudad, vienen consecuencias. Pero eso no significa que Dios no esté presente o que Dios no exista. Por lo tanto, no importa lo que escuchemos, creamos que Dios está ahí en su santo templo. Lo segundo es que Dios es el Rey del universo. Él está en su trono. En el cielo Él tiene su trono. Recuerde usted la declaración de Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías estaba muy afligido con la muerte del rey Usías. Sin embargo, Isaías tiene una revelación, una manifestación de Dios. Dios decide revelarse. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Lo vi. Lo vi sentado sobre un trono alto y sublime. Ahí está Él, en el trono. Lo vio sentado. Y dice, sus faldas llenaban el templo. Y por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Estos serafines eran los que estaban dando a conocer la santidad de Dios. Hermanos, aunque los fundamentos de la sociedad se sigan cayendo, tenemos que ver a Dios gobernando, dando leyes. Él está en el trono de la gracia y está en su trono del juicio. Dios no ha perdido el control. Rey de reyes y Señor de señores. Siempre, siempre. Lo tercero es que Dios conoce el verdadero carácter de cada ser humano. Dice Jehová, dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dice Jehová, no mira como miramos nosotros. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero el Señor, ¿qué mira? El corazón. Yo a veces he conocido gente mala por fuera, pero buena de adentro. Y también he conocido gente buena por fuera, pero mala de adentro. ¿Le ha pasado? Es posible, ¿cierto?, que uno se lleve sorpresas con las personas. La gente usa máscaras, ¿cierto? Todo ese comportamiento, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce su vida. Dios conoce, hermanos, lo que hay en lo profundo de su ser. Dios lo conoce. Dios también conoce su trayectoria. Dios conoce su vida desde que usted fue concebido. Desde ese momento Dios puso sus ojos en usted y Dios le amó. Y Dios trazó un proyecto de vida, un propósito para usted. Aunque a veces uno dice, pucha, otra había sido mi vida si yo le hubiera conocido antes. Hermanos, a veces no es tan así. Tenemos que pasar a veces por momentos, situaciones tristes, difíciles, pero todo eso para bien. Redundó para bien. Dios nos conoce, como también Dios conoce a los que nos rodean.
Hermanos, a veces una persona puede hablarme muy bien, pero yo no tener una convicción en mi espíritu de que lo que esa persona me dice es verdad. Como también alguien puede no decirme palabra alguna o decirme un discurso tan breve, pero sin embargo tener testimonio en mi corazón de que esa persona que está delante de mí es una persona buena, un hijo de Dios. Dios se encarga, hermanos, de llevarnos, de conducirnos, de advertirnos, de protegernos. A veces no sabemos, pero, por ejemplo, ¿cuántas madres han sido oídas sus oraciones para proteger sus hijos cuando sus hijos ya son jóvenes, adultos y están ahí en relaciones? Entonces las madres saben y tienen una sensibilidad especial para discernir esa persona que está relacionándose con su hijo, con su hija, y ahí viene el clamor y la oración, para que Dios confirme, para que Dios saque, disipe todo esto. Tantas cosas, hermanos, porque Dios conoce cada una de las personas. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Por tanto, Dios conoce el verdadero carácter de cada ser humano. El Salmo 139 nos habla acerca de esta omnisciencia de Dios. El Salmo dice: tú me conoces, Señor. Tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado. Esta palabra de escudriñar tiene que ver con escarbar. Significa que lo que yo veo superficialmente es una forma de ver, pero escudriñar es sacar lo que está sobre eso para descubrir lo que está adentro. Tú has escudriñado, dice, mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me podré esconder para que Dios no me vea? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Y de dónde me conoces? Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, Dios sabía de usted antes que su mamá. Su mamá como al mes, 2 meses, dijo, tengo ganas de comer sandía en pleno invierno. Y me da acá hasta la pasta de dientes. ¿Qué me pasará? Dios ya sabía lo que pasaba. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Hoy ya se discute acerca de la ley del aborto. ¿Cuándo es persona? ¿Cuándo es embrión? ¿Cuándo es feto? No, cuentan la semana, y si después de esta semana existe el milagro en que deja de ser embrión y ahora es feto.
Hoy día a las 24, a las 0 horas, se termina esa semana y a partir de mañana es feto, pero hoy día es embrión. ¿Será así? ¿Y por qué Dios pone sus ojos sobre un embrión? ¿Qué importancia tendrá? Ahí está el potencial de todo lo que se desarrollará. Hermano, Dios conoce todas las personas, todos los seres humanos. Por lo tanto, en ese pequeño embrión, Dios sabe lo que se va a desarrollar en él. Pero no solamente el desarrollo físico, sino que también el propósito de Dios en su desarrollo personal, su desarrollo espiritual, su desarrollo vocacional. Es importante considerarlo. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Dios nos conoce. Número 4, Dios nos pone a prueba. Fíjese lo que dice el versículo 5. Jehová prueba al justo. Veamos Deuteronomio 8:16. Lo que yo decía, las pruebas son ejercicios para ser elevados a niveles superiores. Dice, te sustentó con maná en el desierto. Yo soy Jehová que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Podríamos decir que el tiempo en el desierto fue el tiempo de la capacitación de una nación escogida por Dios, pero que era necesaria una transición donde la mentalidad de esclavo sea cambiada por una mentalidad de pueblo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? El tiempo del desierto fue el tiempo donde Dios se encargó de que este pueblo que liberó de Egipto aprendiera a depender de Dios, aprendiera a conocer a Dios, aprendiera a conocer también la palabra de Dios. Dios quería que ellos dejaran atrás su mentalidad de esclavos para ser ahora un pueblo escogido y precioso. Entonces, hermanos, esto tiene un reflejo de nuestra vida personal. Cuando Dios me saca de Egipto, del Egipto moderno, del Egipto de este mundo, Dios me libertó con mano poderosa, se me reveló Cristo como Señor y Salvador. Yo fui redimido, perdonado. Y pasé por las aguas, ¿cierto?, del bautismo, que también dice la Escritura que el pueblo de Israel, cuando pasa el Mar Rojo, de alguna manera ese fue un bautismo. Lo interesante de esto es que cuando Dios me toma, Dios quiere revelárseme. Dios quiere que yo deje de confiar en lo que confiaba cuando no le conocía, o que deje de confiar en mí mismo, sino que confíe en Él. Que deje de depender de lo que yo dependía antes para depender de Él. Entonces, este texto tiene que ver con la capacitación divina en nuestra vida. Esas son las pruebas, pero dice, Jehová prueba al justo, pero para a la postre hacerle bien. Número 5.
que aunque los impíos prosperen, siempre están bajo la ira de Dios. Dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Un comentarista hablaba acerca del cáliz. Es como el padre de familia que le da a cada miembro de los que están en su mesa a beber de una copa. Que este padre es el que la distribuye. Esta palabra calamidades, otra versión dice trampas. Aunque los impíos prosperen, ellos caerán en muchas trampas. Hay un salmo que es muy precioso, el Salmo 73, donde el salmista tiene serios conflictos consigo mismo porque él se llenó de envidia por la prosperidad de los impíos. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿A cuánto nos pasa? Usted dice, yo me porto bien y me va mal. Yo trabajo todo mi horario completo y sin embargo gano mucho menos que este que saca la vuelta, ¿cierto? Yo soy una persona honesta que nunca saco fotocopias para cosas personales, ni tampoco me llevo los clips, ni me robo los clavos. Sin embargo, estas personas que están al lado mío, les va mucho mejor. Ya no veranean en Cartagena, sino que van fuera del país. Dice, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Se sienten todopoderosos. No pasan trabajos como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, maldiciendo, y su lengua pasea la tierra. Una vez escuché a un predicador que hablaba de esto, de la lengua que pasea la tierra. Es una lengua conectada con toda la suciedad que hay en la tierra. Dicho de otra forma, el mal lenguaje, las palabras soeces, también tiene otro nombre. Este mal que tiene nuestra sociedad hoy día. Bueno, ya me voy a acordar. Sin embargo, mire el versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mira, qué importante, hermano, es tener al Señor en los cielos. Y fuera de ti,
nada deseo en la tierra. Entonces, aunque los impíos prosperen, están bajo la ira de Dios. Y finalmente, número 6, porque Jehová es justo y ama la justicia, y los rectos mirarán su rostro. El hombre recto mirará su rostro. ¿Qué quiere decir esto? Que estará delante de Dios, estará en la presencia de Dios. Porque Dios no está, hermanos, Dios no está ajeno a las situaciones de injusticia que usted puede estar sufriendo. Amén. Déjelo todo en las manos de Dios. Confía en Dios. Confía así como David. Confianza plena en Dios. En Jehová he confiado. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Yo estoy confiado en Dios. No importa las amenazas que pueda haber a mi alrededor. Yo estoy confiado en Dios. Él conoce mi situación. Yo estoy confiado en Él. No voy a rehuir. No voy a dudar. No voy a abandonar sus caminos. Yo he confiado en Él. Aunque la sociedad donde yo vivo falle, aunque se destruyan todos sus fundamentos, yo seguiré confiando en Él. Hermanos, que esta declaración nos inspire a descansar en las manos de Dios. Soltarnos. Hay cosas que usted jamás va a poder corregir. Y usted las tiene tomadas. Suéltelas. Dios lo va a hacer. Dios se va a encargar. Dios va a intervenir. Dios le hará justicia. Dios cambiará esa circunstancia. Hermanos, confiemos en Dios. Nuestra confianza tiene que estar siempre plena en Él. No podemos depender de circunstancias para creer en Dios. No debemos depender si nos va bien para creer en Dios. En todo momento confiar en Él por sobre todas las cosas. Y eso me llevará a descansar. A decir, Señor, gracias porque mi vida está en tus manos. Me llevará, hermanos, a dejar de pensar tanto en cómo arreglar cosas que lo he intentado tantas veces. Dejar todo en las manos de Él. En Jehová he confiado. ¿Cuántos pueden decir, yo confío en Dios? Yo confío en Él, confío en Él. ¿Qué le parece si oramos un momento? Señor, qué bueno es confiar en Ti. Qué bueno es creer en Ti. Qué bueno es descansar en Ti. Qué bueno es soñar, Dios mío, aleluya, siempre de que Tú tienes el control de toda situación que nosotros vivimos. Qué bueno es saber, Señor, que Tú eres nuestro Padre y que eres fiel y verdadero. Qué bueno es saber, Señor, de que Tú nunca pierdes el control de lo que nos ocurre. Pase lo que pase, Señor, Tú siempre estás allí en Tu trono. Estás en el santuario, allá en los cielos. Señor, Tú estás mirando y conoces el corazón de cada uno de nosotros. Padre, Te entregamos toda situación. En el nombre de Jesús soltamos, Señor, todo problema, todo drama familiar, toda necesidad, toda crisis, toda circunstancia adversa. En el nombre de Jesús la dejamos ahora en Tus manos. Señor, descansamos en esa situación de enfermedad, en esa necesidad económica, Señor, la dejamos en Tus manos. Padre, Tú toma el control en esa amenaza, en ese enemigo, en esas personas que nos hacen difícil la vida, las entregamos a Ti, Señor. Las entregamos a Ti, Padre. Tú puedes tomar toda situación. Para Ti no hay nada imposible. Que podamos decir como el salmista David, en Ti confiamos. En Ti yo confío, Señor. Siempre confiaré en Ti. Tú no has cambiado, Señor. Tú sigues en Tu trono. Aunque nuestra sociedad, Señor, sea cada vez más decadente, aunque se trastoquen los valores, aunque haya más violencia, aunque seamos ridiculizados, perseguidos, atacados, Padre, nosotros seguiremos confiando en Ti y seguiremos hablando de Tu amor. Gracias te damos, Señor.